Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, de poder reunirnos para seguir en este hermoso y fascinante estudio de la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios por sus planes, por sus propósitos. Le doy gracias a Dios porque Él está al control de todas las cosas. Le doy gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene, el que nos soporta, el que nos sustenta, el que nos mantiene en pie. Y le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios la ha guardado, Dios la ha bendecido, Dios la ha cuidado. En este día quiero reflexionar sobre lo que nos recuerdan los evangelios. Pero vamos primeramente a orar, a poner esto en las manos del Señor. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le pido que usted tome el control y dominio de principio a fin. Señor, y que sea usted tratando con nosotros, que sea usted, amado Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, dándonos este discernimiento en el Espíritu para que podamos comprender con claridad el mensaje que tú nos das por medio de tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser empoderados, queremos ser bendecidos, Señor. Padre, para que esta tu palabra, Señor, nos fortalezca, para que esta tu palabra, Señor, nos ayude a seguir creciendo en lo espiritual, en la fe, para que nuestro carácter siga siendo formado, para que cada día, Señor, podamos llegar a asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia y vayamos al Antiguo Testamento. Sí, me escucho bien. Al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel. Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 1 y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 lados, de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, de seguro usted se tiene que estar preguntando, para comenzar con un texto del libro del profeta Ezequiel, ¿cómo me recordará esto sobre los evangelios? Pero el texto que hemos leído, mis amados, sobre la visión del profeta Ezequiel de los 4 seres vivientes, tiene una conexión directa
con los 4 evangelios. Amén. Pero el texto que hemos leído es principalmente el versículo 10, el que nos recuerda los 4 evangelios, en el cual nos menciona las 4 caras de los seres vivientes. Cada una de esas caras está directamente relacionada con cada uno de los evangelios. Es decir, en la forma como cada una de los escritores de los evangelios nos presentan a nuestro Señor Jesucristo. Cara de león, el evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como rey. Cara de buey, el evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Cara de hombre, el evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como hombre. Y cara de águila, el evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios. Reflexionemos sobre lo que cada uno de los 4 evangelios nos recuerda sobre nuestro Señor Jesucristo y cuál tiene que ser nuestra actitud ante eso. Como primero, el evangelio de Mateo nos recuerda que Jesús es rey y tenemos que obedecerlo. Mis amados, desde el principio de su evangelio hasta el final, Mateo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es de linaje real y que también es Rey de Reyes. Comienza con la genealogía de Jesús, mostrando que es descendiente del rey David. Lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1, donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mis amados, es el único evangelio que nos dice que los magos del oriente venían buscando al rey de los judíos. Así lo puede usted leer en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. Al final del evangelio de Mateo nos muestra que toda potestad le es dada a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es Rey de Reyes. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Mis amados, la palabra de Dios nos demuestra que Jesús no es solamente Rey, sino que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el libro de Revelaciones, capítulo 19, versículo 16, donde dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Si nuestro Señor Jesucristo es Rey, ¿qué significa esto? Bueno, significa que Él manda y nosotros tenemos que obedecer. Significa que Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Es decir, que la última palabra la tiene Él. Aleluya. Como segundo, mis amados, el Evangelio de Marcos nos recuerda que Jesús vino como siervo
y tenemos que seguir su ejemplo. El Evangelio de Marcos, mis amados, es un evangelio lleno de acción. Nos muestra a Jesús como el Rey que vino a servir y no a ser servido. Su enfoque es en la acción, en las obras. No aparece ninguna genealogía de Jesús en este evangelio, ya que los siervos no son personas de linaje, generalmente eran personas desconocidas. Lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 1, versículo 1, donde dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, mis amados, nos demuestra con hechos las palabras de Jesús. Él dijo: no vino a ser servido, sino a servir. Así lo declaró él ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45, donde decía el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados, es un llamado para nosotros para tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, recordando que el que quiera ser primero en el reino de Dios tiene que ser el servidor de todos. Y tenemos, mis amados, que estar seguros de que ser un servidor de Dios traerá grandes bendiciones para nuestras vidas. Así lo declara en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26, donde dice el Señor Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Como tercero, tenemos el Evangelio de Lucas, que nos recuerda que Jesús es Dios hecho hombre, y por eso podemos confiar que Él nos comprende. El Evangelio de Lucas, mis amados, nos presenta el lado humano de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra que Dios se hizo hombre para alcanzar al hombre pecador. La genealogía de Jesús que aparece en Lucas no está enfocada en el linaje real de Jesús, sino en su linaje humano, conectado a Adán. Dice en Lucas capítulo 3, versículo 38, hablando del linaje de Jesús, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas nos muestra cómo Jesús, el Hijo del Hombre, se acercaba a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los marginados de la sociedad. Solo en el Evangelio de Lucas vemos a Jesús con Zaqueo, el recaudador de impuestos, sanando también al hijo de una viuda en Naín. Solamente en Lucas, en el Evangelio de Lucas, encontramos la parábola del hijo pródigo y la del buen samaritano, que nos habla del amor y del perdón hacia nuestro prójimo. Solamente en el Evangelio de Lucas nos muestra la agonía humana de Jesús antes de ir a la cruz, esa agonía que le hizo sudar gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así dice en Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El Señor Jesús fue tentado como todos los hombres. Tuvo hambre, tuvo sed, se sintió cansado, se sintió angustiado. Y por eso nosotros podemos sentirnos confiados que tenemos un Dios que nos comprende, que tiene misericordia de nosotros los seres humanos, porque ella fue como uno de nosotros. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Y como cuarto, mis amados, el Evangelio de Juan nos recuerda que Jesús es Dios y que tenemos que adorarlo y confesarlo como nuestro Salvador. Mis amados, el Evangelio de Juan es completamente diferente a los otros tres evangelios. El objetivo de Juan es demostrar la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan no nos da una genealogía terrenal de Jesús, sino que nos muestra que Él es el Verbo de Dios y que es Dios. Así lo declara en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Solamente en el Evangelio de Juan, mis amados, Jesús se llama a sí mismo Yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, mis amados, forma parte del nombre divino que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Dios hace el llamado a Moisés para liberar a su pueblo, y Moisés le dice: ¿y a quién digo que me manda? Entonces dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aleluya. Nosotros tenemos, mis amados, que recordar que el Padre Celestial mandó a su Hijo al mundo para que todos los que en Él creen puedan ser salvos. Así lo dice en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por medio de Jesús, mis amados, nosotros también podemos ser parte de la familia de Dios si lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Así lo podemos ver, y así lo dice, y así nos instruye el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, donde nos dice esta verdad: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio de la palabra lo que nos recuerda los evangelios y cuál debe ser nuestra actitud ante aquello. Nos muestra a Jesús como Rey de reyes y Señor de señores, donde si Él es el Rey y si decimos que Él es mi Rey, entonces tengo que caminar bajo sus órdenes, tengo que caminar bajo sus estatutos, bajo sus normas, bajo sus reglamentos, tengo que caminar haciendo su voluntad. Nos muestra también que Jesús vino a servir y no a ser servido, que dio ese gran ejemplo, mis amados, a todos nosotros, de por amor a Él, a Dios, podamos servir a los demás, sin importar su nacionalidad, sin importar su condición social, sin importar nada, mis amados. Él no vino a seleccionar, Él no vino a escoger,
Lo que sí Él dijo: yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos. Y los enfermos, Él estaba hablando sobre los pecadores, y de ellos la tierra está llena. El Señor no hace excepción de personas, y Él a todos les sirve. De una o de otra manera, a todos les sirve, todos los días. Más allá de su fe, más allá de su creencia, el Señor les sirve, y les seguirá sirviendo, y no se cansará de servirle. Y ese es el ejemplo que nos ha dado también a nosotros, de que también debemos de servir a los demás, sin mirar a quién le hacemos el servicio, sin esperar a que nos retribuyan por lo que hemos hecho. No, esa no debe ser la intención. Porque de esa manera, mis amados, sirviendo a los demás, es como mostramos que realmente estamos amando a Dios. ¿Cuál es la medida de nuestro amor hacia Dios? Bueno, la medida está en cuánto usted sirve a los demás. Ahí está la medida. Los evangelios nos recuerdan que el Señor también se hizo hombre, que vino a esta tierra, que habitó entre nosotros y que fue tentado por el mismo Satanás en el desierto. Vino a esta tierra y fue tentado también por los fariseos, por los sacerdotes, por los escribas y por mucha gente que creyeron que Jesús tal vez era un charlatán y se burlaron de él, lo humillaron, lo vituperaron, lo castigaron, lo laceraron. No conforme con eso, lo llevaron a una cruz. Y el Señor Jesús experimentó todas esas cosas. Y por eso Él nos entiende y Él nos comprende. Por eso que cuando usted y yo estamos pasando por alguna situación difícil, Él se interesa por lo que estamos pasando. Él se interesa, aunque tal vez creamos que no. Él se interesa. Él nos comprende. Y Él sabe qué hacer. Él sabe cómo responder. Los evangelios nos recuerdan también que Jesús es Dios. Y que Él tiene todo el poder. Que Él tiene todo el poder para solucionar todas las cosas. Que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre, que vino a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre preciosa, a mostrar cuánto nos ama, viniendo a esta tierra para ser ese sacrificio perfecto, que era lo único que iba a satisfacer la ira del Padre. Por eso tenemos que reflexionar, mis amados, sobre lo que nos recuerdan los evangelios. Reflexionar y pensar una y otra vez todo lo que el Señor hace por nosotros y todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder gozar de esas bendiciones. Claro está que para eso hay una condición. Tenemos que venir a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y hacer como dice en Juan 1:12, declarar que Jesús es el Señor, creer en el nombre de Jesús, confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos dará el derecho de ser hijos de Dios, de formar parte de su familia, de la familia de Dios, de formar parte del reino del Señor, de gozar de todas aquellas bendiciones que el Señor tiene para todos nosotros,
que Jesús las ganó allí en la cruz del Calvario. Todas aquellas bendiciones, no hablo de las materiales, porque esas son añadiduras. Hablo de la salvación. Hablo de esa eternidad con el Señor en su reino, para gozarnos, para deleitarnos, para tener ese privilegio de estar delante del Señor, delante de esos millares y millares de ángeles, delante de esos 24 ancianos que están alrededor del trono del Señor, delante de los 4 seres vivientes que están delante del trono del Señor, y poder tener también una misma postura de postrarnos delante de Él y arrojar las coronas que el Señor nos ha dado a los pies del Señor y adorar al Señor en espíritu y en verdad, y estar en esa constante y permanente adoración de día y de noche, como dice en el libro de Apocalipsis. Una adoración donde no se cansan de decir: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Mi amado o mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por darme la oportunidad de haber compartido lo que usted ha puesto en mi corazón. Padre mío, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva a usted vacía, Padre, sino que cumpla el propósito por el cual usted lo ha enviado a mi vida y que sea prosperada en todo. Señor, que sea usted ministrando cada familia, cada persona que ha visto este mensaje, que lo ha escuchado, que sea usted teniendo un trato especial en cada persona, que sea usted tocando el corazón de cada persona, y que sea usted, Señor, sensibilizando el corazón de las personas. Hoy en día, Señor, hay tanta dureza del corazón que las cosas de este mundo, las cosas de este sistema, Señor, las tienen atrapados. El consumismo, la droga, el alcohol y todas las cosas que incluso el enemigo utiliza para distraer, están trayendo a las personas para que vivan lejos de usted. Padre, que esta palabra, Señor, cumpla ese propósito, Señor, que sea usted ministrando, que sea usted obrando y tocando el corazón del que tenga que tocar, que sea usted añadiendo, Señor, a su iglesia aquel que ha de ser salvo, Padre. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que sea usted bendiciendo a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Señor, que usted provee y sustente para sus necesidades. Padre, que usted traiga fortaleza que se encuentra debilitado. Mi Dios, que sea usted trayendo esa sanidad que viene del cielo, que viene de usted, Señor, del tercer cielo, mi Dios. Esa sanidad que trae a nuestro cuerpo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque usted levanta al caído. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, dice, será levantado. Padre, gracias porque contamos con tu protección. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias porque usted ha prometido, Señor, no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros todo el tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Le tributamos a usted toda la gloria, Padre, y toda la honra, la alabanza y la adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón que el Señor le habló a su vida,
y desea aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, yo lo animo y lo invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido en desorden, que he hecho las cosas no adecuadas. Perdóname, Señor, que no quiero vivir de esa forma. Nada bueno he logrado. Me he lastimado y he lastimado a muchas personas. Te pido que tu sangre preciosa borre mis pecados. Declaro y reconozco, Señor, tu obra en la cruz, que usted pagó con su vida por mi redención, por mi justificación y por mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado o mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo grande y poderosamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.